Tengo la alegría de presentar a la doctora Silvia Figiacone. La doctora Figiacone es licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Católica Argentina, es doctora en psicología, egresada de la Universidad de Palermo, directora de Neuroeduca, Neurociencia aplicada a la educación. Su currículum es extensísimo y la verdad sería un crimen perder el tiempo diciéndoles la catarata de actividades y de títulos que Silvia tiene. Sí sabemos que su aporte desde la neurociencia a la educación ha sido continuo desde hace muchos, muchos años. Así que les deseamos a todos que disfruten esta conferencia y nos veremos dentro de un rato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me puse los anteojos por las dudas porque me queda un poco lejos la pantalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y a todos por la invitación. La idea hoy es compartir una serie de aportes que nos permiten entender por qué es necesario integrar el conocimiento y la estimulación de las habilidades socioemocionales en el marco de la escuela. Va a pasar lo que iba a pasar. Ah, no, ahí está. Un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de toda la exposición es de qué es la cognición social, que es un término neurocientífico, pero que a medida que vayamos avanzando en la presentación van a ver que es algo que a todos nos va a resultar muy familiar porque lo vivimos todos los días. ¿Por qué la cognición social constituye un proceso y una serie de competencias que son fundamentales en la vida de cualquier individuo y en la capacidad de adaptación al entorno? ¿Y por qué el mundo de hoy demanda a la educación que en la formación de personas que están en edad escolar, por lo menos, la estimulación y el desarrollo de las competencias emocionales y sociales sea impostergable? Todos ustedes saben de quién se trata esta imagen. Eso tiene que ver con la referencia social. A Miguelito de Mafalda lo conocemos todos porque es un personaje muy querido para todos los argentinos. Aquellos que no lo conocen en este momento están haciendo de cuenta que sí lo conocen, porque yo acabo de decir que es un personaje de mucha referencia social, pero además de saber quién es, sabemos lo que está haciendo, a pesar de que no está diciendo nada. También todos conocemos a esta chiquita, Mafalda, todos sabemos quién es. Los que la hemos leído reiteradamente, prácticamente conocemos el pre y el post de la historieta de la que esto está sacado, pero más allá de eso todos entendemos qué está haciendo, qué acaba de hacer y qué va a hacer inmediatamente después. Y lo mismo pasa si les muestro a este chiquito, también sabemos quién es, automáticamente nos da cierta ternura porque evocamos un montón de características que lo hacen muy peculiar y particular. Sabemos a qué se dedica, sabemos que trabaja mucho en el almacén de su papá a pesar de que le cuesta mucho aprender y sostener aprendizajes en el colegio, y sabemos lo que está haciendo. Y finalmente, sabemos también quién es Felipe, sabemos qué está haciendo, sabemos o podemos hacer hipótesis de lo que puede estar sintiendo y experimentando en ese momento. Y eso es posible porque tenemos competencias socioemocionales. Eso que para ustedes fue tan sencillo, para aquellas personas que tienen dificultades en el desarrollo de las competencias socioemocionales no es tan sencillo y les resulta difícil a esas personas comprender lo que para nosotros es tan fácil. Y estos no son los Beatles, pero son los Beatles. Y entender eso también exige alta participación de competencias socioemocionales. Y lo mismo pasa si lo que queremos entender en lugar de una imagen es una expresión verbal, una serie de palabras. No vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entradas, Y entonces no hay manera de entender esto sin hacer un montón de inferencias que hacemos sin esfuerzo, naturalmente, nos representamos un montón de cosas al leer esto y todo eso lo hicimos gracias a las competencias socioemocionales. Entonces, un poco la idea es entender que los otros, para cada uno de nosotros, son fundamentales. Quino lo expresa con mucha naturalidad y con mucha facilidad, pero esto es cierto. No se es, en este caso, sexy, sino es bajo la mirada de otro. No se es agresivo, sino es porque hay otro que recibe el comportamiento y se siente agredido. Siempre somos en relación y en referencia a otros.
Y en este momento, tal cual está dado el desarrollo histórico-cultural en el que estamos viviendo, más todavía, porque ahora no solamente compartimos redes sociales reales, sino que además compartimos redes sociales virtuales. Entonces ahora se puede también ser con otros y para otros, pero virtualmente, en una pantalla. Entonces, la neurociencia social ha crecido muchísimo y hay autores, particularmente en este caso yo les traigo una frase de Marco Iacoboni, que es un italiano que trabaja en UCLA en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero hay muchos científicos que están estudiando qué significa ser social. Toda la rama de la ciencia que además de estudiar neurocientíficamente el comportamiento humano está interesado en saber qué aportes puede hacer eso a la educación, está trabajando con cuál es el rol de las competencias socioemocionales y de su estimulación en el marco de la educación escolar y también de la educación universitaria a posteriori. Entonces, el aprendizaje escolar está íntimamente vinculado a las competencias socioemocionales. No se los tengo que decir a ustedes que son docentes que todos los días ven cómo las habilidades sociales de los chicos consiguen que le pongamos una nota un poquito más alta al que nos resulta realmente simpático y es habilidoso y nos hace una sonrisa, y le bajemos un puntito a ese que es un poco pedante y que cuando participa parece hablar como si lo supiera todo, y entonces ponerle el 10 cuesta un poco más. Y todo esto que yo digo en realidad es medio tabú, pero pasa, porque somos humanos nosotros también y porque los docentes también tenemos competencias socioemocionales. Ahora, la gran pregunta que se está haciendo en la neurociencia de la educación es: si las competencias socioemocionales son tan relevantes al desarrollo y al aprendizaje, y una de esas competencias es el contacto ocular y la comunicación no verbal, ¿por qué las aulas tienen este formato? ¿Por qué vemos nucas en vez de ojos? Son pequeñas preguntas que la neurociencia de la educación está empezando a hacer, y en realidad la neurociencia de la educación dice: no somos los científicos los que tenemos que responder esas preguntas porque no sabemos responderlas, pero sí plantearle las inquietudes a los docentes para que ellos las respondan. Por otra parte, decimos competencias socioemocionales porque también hay todo un movimiento en neurociencia de la educación que habla de la importancia radical que tienen las emociones dentro del aula y que expresa que dentro del aula se experimentan emociones positivas o negativas. No solo los alumnos, también los docentes experimentamos emociones positivas o negativas dentro del aula, y que de esas emociones depende la calidad de los aprendizajes que en ese entorno ocurren. Entonces hoy sabemos que la única manera de sostener aprendizajes escolares realmente funcionales es integrando la emoción y el disfrute del alumno al marco de la educación o de la didáctica o de la pedagogía o del quehacer del docente en el aula propiamente dicha. Entonces vamos a tratar de ir revisando algunos de estos aportes que se hicieron en los últimos tiempos. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Una es: ¿qué son las competencias socioemocionales? Otra es: ¿cómo se desarrollan? Y otra es: ¿qué aporte puede hacer el docente y la educación al desarrollo de las competencias emocionales? Y si todo va como esperamos y el tiempo nos acompaña, hacia el final tenemos algunas estrategias puntuales para compartir con ustedes, como para que puedan ir dándose cuenta que no se trata de un cambio muy grande ni de cosas demasiado novedosas, sino simplemente tal vez de un cambio de perspectiva al momento de planificar y de trabajar todos los días. Entonces, lo que les estoy proponiendo es que nos sumemos a una revolución que empezó hace tiempo en otros lugares del mundo y que pretende cambiar la escuela. La única cosa que no va a cambiar es el encuentro entre docentes y alumnos. Aún cuando existen un montón de herramientas tecnológicas que parecen enseñar, el hecho de enseñar exige la participación de otra persona. Y el encuentro entre persona y persona no tiene reemplazo, ni lo va a tener, ni aunque inventaran el robot más extraordinario que hayamos conocido alguna vez. Entonces, la idea es empezar a pensar distinto y acomodar las estrategias que usamos todos los días a un entorno sociocultural que la verdad que ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Hay algunos autores que son especialmente interesantes cuando uno lee sobre habilidades sociales y educación. Este artículo es de Sarah Jane Blakemore, que es
una científica de Cambridge que publica algunos artículos muy recomendables sobre neurociencia y educación y sobre desarrollo de habilidades sociales y cerebro adolescente y sobre educación y adolescencia. Ella dice, permanentemente, lo que hacemos todos nosotros es, no permanentemente, pues yo en este momento no veo nada, pero si yo viera, yo estaría leyendo los rostros de ustedes, estaría mirando la cara de Silvia, a ver si sonríe, si no sonríe, dándome cuenta si tengo que apurarme, si no me tengo que apurar. Eso hacemos permanentemente. Leemos en la cara de los demás los gestos, las expresiones faciales, el rubor que aparece o no, el brillo de los ojos, y sacamos conclusiones. Lo hacemos con tanta naturalidad que a veces ni siquiera pensamos que lo estamos haciendo. Pero por eso le decimos a la gente que conocemos, yo sé lo que te pasa, aunque vos no me lo digas, yo entiendo lo que vos sentís, y eso genera mayor estrechez en los vínculos. Permanentemente hacemos eso, y eso lo hacemos gracias a las estrategias de cognición social que tenemos los seres humanos dentro del marco de nuestra caja de herramientas para funcionar. Es así que, si yo pregunto qué deporte es este, la mayoría de ustedes va a responder sin pensar mucho. Si yo pregunto qué pasó, la mayoría de ustedes va a responder sin pensar mucho. Si yo les pregunto si han visto al señor de remera amarilla que está en la tribuna, si no lo habían visto, lo van a ver y van a entender perfectamente que su afecto futbolístico es diferente al de las personas que tiene alrededor. Y si yo les pregunto a dónde está ocurriendo este partido, probablemente con más o menos demora, ustedes me van a contestar, seguramente en Europa porque no hay alambrado. Y todas esas cosas las hacemos de manera automática, no necesitamos más para hacer toda esa lectura. Eso es cognición social, porque si en vez de empezar por vivirla, empezamos por describirla, parece que es algo más complejo o más lejano de lo que es. Entonces, Blakemore dice, tenemos que transmitir a los docentes información acerca del cerebro, el desarrollo del cerebro y el aprendizaje, porque eso va a modificar la educación a futuro. En realidad es darle a los educadores conocimiento acerca de lo que la neurociencia va aprendiendo sobre el aprendizaje, porque lo que los neurocientíficos repiten en todas las publicaciones, al menos hasta ahora, es nosotros no sabemos qué hacer adentro del aula, solo sabemos contarles cómo aprende ese chico que ustedes tienen enfrente. En segundo lugar, dice ella, si nosotros fuéramos capaces de entender los mecanismos que están por debajo de las funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad de planificar la actividad, trabajaríamos distinto con los chicos. No le pediríamos a chicos de cuarto grado que sostengan una actividad de 25 minutos o de 30 minutos, porque hay un algoritmo muy sencillo que dice que si yo multiplico por 2, la edad de los chicos con los que trabajo, tengo más o menos el span atencional que son capaces de sostener. Esto es 3 años, 6 minutos, 5 años, 10 minutos, 10 años, 20 minutos. Alcanza con un recreo de 2 minutos, alcanza con un ejercicio de relajación, alcanza con una interrupción, un chiste para renovar eso. Pero a veces los tenemos sentados en silencio y demandando quietud por mucho más tiempo que eso. Pero no podemos culpar a nadie porque para eso necesitábamos científicos que nos lo expliquen. Y además, dice ella, es importante que empecemos a diseñar y a reprogramar los currículums en base a la información que hoy realmente es importante, en base a lo que hoy sabemos del desarrollo y lo que ha cambiado la sociedad en la que vivimos. Por otra parte, ella dice que no hay manera de reemplazar al ser humano con una máquina ni con una red social, que no es posible educarse a distancia, no estamos hablando de adultez, estamos hablando de chicos, y que el rol del maestro es irreemplazable, y que entonces no tenemos que tenerle miedo a la tecnología y tenemos que aprender a integrarla. Hay muchas actividades que simulan, por ejemplo, hay una página que propone que los chicos del nivel medio hagan perfiles de Facebook de los personajes políticos y próceres más importantes de su país. Y entonces, con una estrategia que para ellos es muy afín, se los hace trabajar muchísimo, porque para elegir lo que vale la pena poner de lo que dijeron, y las fotos, y hacer el árbol genealógico y todo eso, hay que investigar mucho la vida de esos personajes. Por otra parte, ella dice, necesitamos revisar las estrategias que usamos dentro y fuera de casa, y necesitamos
entender que hemos demostrado que cuanto más desarrollo de competencias socioemocionales tiene un chico, mejor es su desempeño académico, y cuanto mejor el desempeño académico de un chico, más se nutren sus competencias socioemocionales. Entonces necesitamos integrarlas a la práctica educativa de todos los días. Por otro lado, las competencias socioemocionales forman parte de un grupo más amplio de capacidades que nosotros llamamos capacidades de regulación comportamental y que son las que hoy en distintos lugares del mundo se han constituido en el eje o en el centro de lo que la práctica educativa debe formar. Entonces la idea es formemos a los chicos para que sean capaces de sostener aprendizajes de manera autónoma, responsable y con propósito. Y entonces para eso lo que tenemos que gestar son habilidades de tipo de autorregulación y no necesariamente insistir en la acumulación de contenidos y de conocimientos meramente semánticos. Y esto siempre genera un poco de inquietud porque nosotros estamos acostumbrados a que a la escuela se va para aprender información. El tema es que la información hoy para los chicos no reviste ningún valor. Y es difícil culparlos porque es demasiado accesible. Entonces tenemos que entender de qué carecen, porque ellos información tienen, pero juicio crítico no siempre. Y entonces la capacidad de autorregulación va de la mano con el juicio crítico y hay muchas formas de estimular el desarrollo del juicio crítico. La verdad es que hay muchas maneras de definir cognición social. Básicamente, la cognición social, esta es una de las definiciones que a mí me gusta porque la relaciona con la inteligencia y a la vez relaciona la inteligencia con habilidades que no son solamente verbales. La cognición social es la manera en la que un individuo interactúa inteligentemente con otros en su entorno y se adapta. Si están familiarizados con The Big Bang Theory y ven la serie y conocen a Sheldon, Sheldon tiene un serio problema de desarrollo de la cognición social y las habilidades sociales. Para entender qué es un déficit de habilidades sociales, pueden mirarlo a Sheldon. Es un personaje entrañable y está muy bien logrado, pero básicamente todo lo que yo les voy a contar que es la cognición social, a él le cuesta sostenerlo en el marco de sus relaciones. El tema también es, dicen o apuestan los neurocientíficos que si damos un giro y orientamos la educación al desarrollo de competencias socioemocionales, nuestros alumnos van a volver a ser como Mafalda en esta imagen. Van a querer ir al colegio otra vez. Más allá de los neurocientíficos, hay personas como Tonucci que están diciendo esto hace 30 años. Pero los chicos no van al colegio con alegría después de segundo o tercer grado. Y ese es un problema al que no tenemos que dar la espalda, realmente tenemos que resolverlo. Y muchos dicen que vamos a resolverlo si nos involucramos un poco más con lo que hoy sabemos acerca de neurodesarrollo, neuropsicología del aprendizaje y competencias de autorregulación. Lo cierto es que ustedes todos los días en el aula hacen exactamente esto. Llegan con una mente y una serie de ideas acerca de lo que van a hacer y se encuentran con otra mente que también tiene una serie de ideas acerca de lo que van a hacer y del encuentro de ambas mentes surge una tercera cosa que es el resultado de ese encuentro que no siempre coincide con lo que ustedes pretendían que pase. Eso es normal y eso tiene que ver con cómo es la comunicación humana. Cuanto menos explícito es lo que transmitimos, menos acorde a lo que esperábamos posiblemente sea el resultado. Lo cierto es que ese tipo de práctica en la que una persona enseña y otra persona aprende y a su vez el que aprende también enseña y el que enseña también aprende, y es un cliché, pero es cierto, ocurre en todas partes del mundo de distintas maneras, sesgado por fuertes influencias culturales, pero lo que siempre se sostiene es el encuentro, la comunicación y el circular de información, emociones, ideas y teorías entre unos y otros. ¿Por qué? Porque los seres humanos básicamente funcionamos compartiendo intenciones. Tenemos lo que Tomasello llama intención compartida. Creamos con otros, sentimos con otros, vivimos con otros. Por eso esta tendencia a reunirse y a juntarse y a conversar y a construir vínculos y relaciones que persiste a lo largo de toda la vida.
En ese compartir intenciones se gestan espacios de conocimiento mutuo. Y eso también pasa en el aula. Pero Tomasello dice, esto pasa porque los seres humanos naturalmente tenemos tendencia a cooperar. Nacemos con tendencia a cooperar y la vamos perdiendo a medida que nos vamos culturizando o que vamos haciéndonos cada vez más grandes. Y ese es un problema, porque así es como llegamos a lo que se llama el bystander effect. Entonces pasamos por la calle y hay alguien que necesita ayuda y la mayoría de la gente pasa de largo. ¿Por qué? Porque piensa que lo va a ayudar el que viene detrás. Esto es lo que estamos consiguiendo educar. Y suena fuerte, pero en realidad muchas veces nos proponemos educar otra cosa, pero lo que conseguimos es esto. Y él dice, para evitar esto, necesitamos estimular el desarrollo de competencias socioemocionales conscientes. Necesitamos un alumno que entienda que vivir en una urbe no significa ser un NN que pasa de largo, total, atrás viene otro. Esto se ve todos los días. Y generalmente cuando yo pregunto, ¿y eso ustedes ven que pasa? Todo el mundo responde, no, yo en general paro y ayudo, pero no es cierto. No es cierto. Lo que pasa que es difícil asumir que uno también a veces sigue de largo. Pero por ahí contestan, no, bueno, pero si es de noche y estamos en la calle y bueno, y la inseguridad. De hecho, muchas veces ni siquiera vemos lo que otros necesitan. Entonces, el docente también muchas veces vive con ese efecto. Va al aula, pero no asiste, no ve lo que pasa, no se conecta, no está ahí. Y cuando eso pasa, los chicos desaparecen inmediatamente de ahí, están pero no están, porque no existe posibilidad de integrar dos mentes o de hacer vínculo entre dos personas si no hay dos ahí. Entonces Tomasello dice, pero esto es extraño, porque en realidad la enseñanza es una práctica absolutamente altruista. Bueno, pero lo mismo puede ser que nos pase a los docentes como a las personas cuando vamos creciendo, a pesar de que la tendencia natural es a cooperar, a pesar de que la vocación inicial es altruista, el ejercicio de todos los días nos aleja de eso. Por eso no hay nada mejor que la conciencia, la autoconciencia y la reflexión sobre uno mismo para poder sostener el ánimo en la práctica de todos los días. Y eso es un poco lo que se pretende con esta mirada sobre competencias socioemocionales. Por otro lado, las competencias socioemocionales proponen una sociedad que acepta la diversidad y que integra la diversidad. Cada vez está más claro que los chicos con patologías del desarrollo deben estar integrados en escuela común. Y a muchos les seguimos haciendo el bystander effect, lo integrará otra escuela. Cuando los integramos los tenemos así, cuando no los integramos los tenemos así, desprovistos de la posibilidad de participar. Cuando los integramos, nos encontramos con este tipo de personas. Pablo Pineda, que tiene una diplomatura en pedagogía, como muchos de ustedes, y está estudiando psicopedagogía, como yo. Y tiene una particularidad, tiene síndrome de Down. Pero la universidad en la que estudió le otorgó el título sin necesidad de acomodar nada. Es un estudiante como cualquier otro. Cuando a él se le pregunta si se cree que él es especial o qué pasó que él llegó a donde llegó, él dijo, llegué a donde llegué por los apoyos que tuve a lo largo de la vida, que es exactamente lo que la OMS hoy dice acerca de la necesidad frente a la diversidad. Lo que se necesitan son apoyos que otorguen la capacidad de impulsar el desarrollo para que cada vez se necesiten menos apoyos. Se los recomiendo en YouTube mirar las entrevistas a Pablo Pineda porque la verdad que es muy interesante. Entonces, competencias socioemocionales nos permiten entender al hombre en situación social desde, en este caso, la perspectiva de la neurociencia, comprendiendo qué dice la neurociencia acerca de nuestro ser social. Y dice que básicamente el desarrollo de las competencias sociales está directamente vinculado a la imitación. Si tienen hijos chicos, verán que las mujeres imitan algunas cosas y los varones imitan otras, y que las mujeres imitan cosas que para la mamá son de referencia, son importantes, son significativas. La imitación está directamente direccionada a ir aprendiendo aquellas cosas del entorno sociocultural que son más importantes si soy mujer, si soy varón, si soy argentina, si soy inglés, etc. Por otro lado,
la cooperación entre individuos, que es para muchos aquello que más tenemos que estimular en educación. Y si han leído a Johnson y Johnson y las estrategias de aprendizaje colaborativo, son autores cuyas prácticas pedagógicas coinciden o son muy afines a este marco teórico, que es más teórico que práctico. Y finalmente la empatía. La empatía tiene que ver con sentir lo que el otro siente, y cuando existe empatía, cooperación e imitación en proporciones sanas y de manera típica o acorde al desarrollo típico, desarrollamos habilidades sociales sanas y podemos compartir actividades con otros. Y si pasa esto, aparentemente vivimos más y somos más sanos, nos enfermamos menos. Tiene mucho costo tener dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. Y tiene mucho costo porque desde los 9 meses aquello que es socialmente relevante se conoce. No se habla, pero se sabe qué se mira al entrar a determinados lugares. Porque los chicos se habían pasado 9 meses mirando lo que los adultos de referencia miraban, y entonces así es como entienden que cuando van a la plaza no miran el piso ni miran el cielo, miran los chicos que hay alrededor o miran el tobogán. Y entienden también que cuando van a la veterinaria no miran las baldosas, sino que miran el póster del perro y lo señalan y dicen guau guau y la mamá le hace fiesta. Así de chiquititos son y ya tienen una cantidad de recursos vinculados a lo socioemocional que nosotros hace 20 años no sabíamos que tenían. Entonces, para cuando tienen 9 o 10, ya tienen habilidades sociales hechas y derechas si el desarrollo es sano. Y entonces ya saben que es importante ser reconocido en un contexto social y ya se tiene reputación a los 8 o 9 años. Pero además, también son capaces ellos de ajustar su comportamiento a distintos contextos. Entonces, si estoy con amigos, digo malas palabras, pero delante de papá y mamá no las digo. Y entonces un día que está con amigos y no se dio cuenta que la mamá estaba al lado, la madre se sorprende de la cantidad de malas palabras que usa. Eso habla de habilidades sociales. Son comportamientos, me pasó hace una semana que yo escuchaba la palabra más habitual, y la decían como los adultos. Y yo decía, ¿qué? Bueno, son las habilidades sociales comportamientos aprendidos. Y son aprendidos en relación a lo que es socialmente aceptable. Y lo que permiten es la interacción funcional entre uno y otro. Si mi hijo le hubiera dicho al amigo, no, espera, no digas eso porque mi mamá no me deja decirlo, el amigo le hubiera dicho, no seas tonto, tu mamá no está. Entonces, toda esa operación mental de como mamá no está, yo entonces puedo decir, porque si no el otro va a pensar, no se hace consciente, pero está ahí después de años y años, a pesar de que son 7 nada más, de práctica en lo que son las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales tienen 4 dimensiones. Por un lado, la dimensión de la comunicación, cómo, qué y a quién comunico. Por otro lado, las habilidades de interacción. Más allá de comunicar, sostengo vínculos, soy capaz de sostener esos patrones de comunicación con otra persona. Más allá de eso, ¿cuál es mi capacidad de autocontrol? Si yo durante la charla les doy 3, 4 anécdotas de mi vida familiar, les voy a caer simpáticas. Si me la paso hablando de mi vida familiar, van a terminar diciendo qué egocéntrica esta mujer, ¿cómo puede ser que no haya dejado de hablar de eso? Entonces, el autocontrol es esencial. Si viene un amigo y me dice, me acaban de echar del trabajo y a mí me acababan de ascender, yo probablemente postergue el momento de contarle mi buena noticia. Eso es autocontrol. Y finalmente, el conocimiento de las emociones propias y ajenas y la regulación de esas emociones también tienen que ver con habilidades sociales. Y eso se combina o se mezcla con otra cosa que hacemos mientras tanto, que es darle sentido a la experiencia que vivimos y teorizar sobre las experiencias que vivimos e ir recolectando aprendizajes y conocimientos a medida que vamos viviendo. Entonces, para cuando los chicos abandonan el jardín de infantes y llegan a la escuela primaria, en realidad ya son sumamente habilidosos socialmente, están dotados de un montón de capacidades que antes no sabíamos y están preparados para mucho más. Básicamente lo que tienen que haber instalado ya como definitivo es que mirar a otro y trabajar con otro significa un aprendizaje para mí. Y ese es el momento en que empezamos, déjalo solo, no te copies, no lo mires,
deja el cuaderno de él, no lo ayudes. Entonces, después viene el bystander effect. El chico empieza, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y los de al lado miran para otro lado, porque si no viene él, déjalo, déjalo, déjalo. Con pequeños actos de todos los días vamos construyendo en contra de la cooperación y vamos avanzando hacia el bystander effect sin ninguna intención, mucho menos mala intención. Ahora, en ese momento los chicos ya tienen alto capital o capacidad para prestar atención con otro, se puede trabajar con otro, mucha y desarrolladísima capacidad de imitación y riqueza en el juego. Y eso es lo que nos indica que se han desarrollado sanamente. Y en realidad el desarrollo los dotó de eso con un único fin, que puedan integrarse a la comunidad. No hay, sí hay, pero no estar inserto en el grupo de pares a cualquier edad es una fuente de deterioro de la percepción de la calidad de vida enorme. Realmente nosotros necesitamos tener amigos, necesitamos tener una familia, necesitamos tener vínculos genuinos, sostenidos y positivos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, etc. Para eso estamos. Y entonces Vygotsky decía que ese era el destino último del aprendizaje, hacernos miembros de una comunidad. Entonces, si lo sigo a Vygotsky, digo, bueno, pero entonces la escuela tiene que estar directamente orientada al desarrollo de competencias socioemocionales. Y Bandura decía, el aprendizaje es producto de una actividad cualquiera, de una experiencia cualquiera. Entonces, no importa si lo que estamos haciendo es narrar, o si lo que estamos haciendo es leer, o si lo que estamos haciendo es calcular, el solo hecho de hacerlo ya otorga gran capital de aprendizaje. Entonces, todas estas competencias, que llamamos competencias socioemocionales, son herramientas de inserción social, que tienen como matriz fundamental a la familia. Estas competencias se gestan en el seno de la familia y el trabajo de los padres en lo que es el desarrollo de las competencias sociales es enorme. No sé si conocen chicos de 4 años que hacen berrinche cuando uno le dice que tiene que guardar los lápices porque terminó el momento de dibujar, pero hay mucho de pauta parental y desarrollo de habilidades sociales. Entonces hay que trabajar con los padres. Pero más allá de los padres y de la familia, la escuela las promueve, las estimula o simplemente convive con ellas sin hacer gran cosa por el desarrollo de ellas. Las competencias socioemocionales tienen que ver con la capacidad que tenemos para relacionarnos con otros y para eso un chico necesita tener patrones de relación con el adulto que son distintos a los patrones de relación con pares. Tener patrones de relación con pares distintos a los que tiene con sus adultos. Aprender a usar convenciones sociales y entonces ser consciente de que tiene que decir buen día, de que tiene que decir gracias, de que tiene que decir por favor, de que tiene que cerrar la puerta si entró a una casa, etc. Poder ser capaz de buscar asistencia en el adulto y conseguirla, generando en el adulto empatía para aliviarle el sufrimiento. Otorgar asistencia, que en estudios de Tomasello se ve en videos que al año y medio los chicos otorgan asistencia a examinadores adultos cuando les pasa algo y ellos entienden lo que les pasa. Y finalmente, usar el juego para construir relaciones y tener un desarrollo interesante de lo que es el autoconcepto y la autoconciencia. Todo esto pasa mientras los estamos insertando en una comunidad social, les estamos enseñando las reglas del juego, les estamos enseñando a tomar turnos, etc. Les estamos enseñando cómo respondemos a su expresión emocional y cómo determinadas expresiones obtienen de nosotros determinadas cosas y les estamos enseñando a tener apegos por otras personas. Todo eso pasa a lo largo del jardín de infantes y todo eso pasa en el seno de una relación que cultural y tradicionalmente siempre fue con la mamá. En realidad, lo que la ciencia dice es con un cuidador afectuoso. En los últimos años, los padres han asumido un rol mucho más participativo y entonces el espacio de estimulación de competencias socioemocionales que tienen hoy los padres es igual de relevante que el que tienen las madres, pero además esto ocurre en todas las culturas de la misma manera. En todas las culturas, las madres y los padres utilizan una manera particular de hablar. Hace muchos años había una propaganda de pañales en la que se asomaban arriba de la cuna y decían, ¡uy, ahí está el doctor, va a ser doctor! Todos los jóvenes no se la acuerdan, pero es esa la manera de hablar
que tenemos los adultos con los chicos, exageramos la prosodia, estiramos las vocales, usamos palabras despacito cuando son palabras largas, lo hacemos sin ningún tipo de conciencia. Pero esa exageración, además de captar la atención del chico, le permite ir incorporando lenguaje. Así nos comunicamos todos con los bebés y así se comunican las maestras de nivel inicial con sus alumnos. Y eso es lo que facilita que haya tanto apego por parte de los chicos de nivel inicial por su maestra y por ir a la escuela. Lo que pasa que a veces las pautas parentales, en lugar de traernos un chico adorable, nos traen esto. Entonces, hay que estar en una sala de 2 con 5 o 6 de estos. Y seguir sintiendo empatía, gestando apego. No es feliz el comentario en medio del episodio Tribilín, pero me estoy dando cuenta en este momento. Pero realmente si uno se pone a pensar en esos momentos, las maestras de nivel inicial lo que hacen es adoptar una postura absolutamente maternal y con esa postura absolutamente maternal generalmente logran bajar los decibeles de los chicos, porque eso es, ese cuidado, ese afecto explícito es lo que ellos necesitan para calmar los niveles de ansiedad. Con esto no estoy diciendo que a los chicos berrinchosos hay que responderles con cariño, en realidad hay que trabajar con sus padres. Pero sí estoy diciendo que lo que hace falta para criar un chico que pueda sentirse firme en el uso y en la aceptación de la norma es afecto. Porque un chico no sabe lo que es apropiado y lo que no, y los adultos cometemos a veces el error de considerar los chicos para lo que no necesitamos considerar los chicos y a la vez considerar los grandes para lo que no son grandes. Entonces los llevamos a comer afuera a las 9 de la noche, los sentamos y después el chico llora y lo retamos. Y en realidad debiera estar durmiendo. Mientras leemos hay que estar sentado, porque el chico se para porque no conoce todavía la regla, tal vez porque no la aprendió por imitación y porque es menos sumiso que otro que tampoco la conoce, pero por las dudas no se para. Entonces, en todos estos intercambios con adultos y con chicos y a través del juego como uno de los vehículos más grandes de desarrollo de las competencias socioemocionales, los chicos van desarrollando habilidades sociales. El juego a nivel inicial está clarísimo, después parece más difícil, pero decirle a un chico de 15 años que arme el perfil de Facebook de Cornelio Saavedra también es lúdico. Lo que pasa que tenemos que establecer claramente las reglas de cómo debe hacer esa actividad y por qué. Esto pasa no solamente en los seres humanos, pasa también en los animales y es importante que entendamos que parte de nuestra biología está preparada para que la mente después haga lo suyo, transmitiendo a los chicos aquellas competencias que debemos transmitir. Y el vehículo más grande del desarrollo es el aprendizaje y muchos chicos pasan 8 horas en el colegio, siendo el colegio el marco donde ocurren la gran mayoría de sus aprendizajes. Entonces, también el hecho de que las jornadas ahora sean tan largas nos obliga a tener que pensar que tenemos que orientar un poco más que la adquisición de contenidos e información. Entonces, decía Susan Blakemore, prestémosle atención a las competencias socioemocionales, estimulémoslas desde el marco del colegio y encontremos estrategias que nos lo permitan. A tal punto son importantes que en el cerebro las áreas que sirven para pensar en uno mismo sirven para pensar en los demás. A ese nivel llega la conexión entre uno y otro. Fíjense que los círculos amarillos y los rombos azules son las áreas que se activan cuando uno hace tareas de autorreflexión y cuando uno hace tareas que los científicos llaman mentalización, esto es pensar en lo que otro piensa. Usamos lo mismo. Para conocer a los otros necesitamos conocernos y conociendo a los otros nos conocemos a nosotros mismos. El cerebro nos tiene absolutamente preparados para dar el salto, la educación lo tiene que dar también. Eso es lo que parecen estarnos sugiriendo los teóricos de la neurociencia. Porque hemos aprendido que cada una de las experiencias que atravesamos modifica nuestro sistema nervioso y que si nosotros vamos ofreciéndole a los alumnos experiencias que involucran lo socioemocional, estamos modificando el sistema nervioso, pero hacia el ser socialmente responsable. Esto hacemos o debemos hacer los padres, esto hacen o debemos hacer los docentes en el aula. Nivel inicial, siempre digo,
y si me han escuchado, es cansador escuchármelo decir tantas veces, pero es lo que tenemos que mirar porque tienen la llave y el secreto de lo que significa tener a un montón de gente pendiente de lo que estamos haciendo, básicamente porque el énfasis está puesto en lo socioemocional, además de los contenidos. Más allá de eso, esto no significa una apertura a flower power de la educación. En realidad, las competencias socioemocionales se desarrollan con límites, con normas y con reglas de convivencia muy bien establecidas. Algunos autores que trabajan la noción de currículum social dicen, de hecho, el ideario de un colegio debe estar pensado, una parte como lo que el colegio propone y es inmodificable y la comunidad de padres y chicos debe aceptar, pero otra parte debiera construirse en conjunto para que los chicos puedan hacer propio el reglamento de convivencia del colegio. Piensen que en muchos colegios se lo mandamos a firmar, lo firma el padre, lo firma el chico, pocas veces se lee, eso nadie lo va a reconocer, pero yo dudo que muchos lo lean detalladamente y ya está. Entonces eso no es un reglamento de convivencia, es un papel que nadie después recuerda bien qué decía y dónde estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrar a los chicos en todo tipo de actividad que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la comunidad educativa, porque la única manera de aprender de verdad es aprender a través de la experiencia. En los textos de currículum social, una de las actividades más importantes que tiene el currículum social es la asistencia social, las tareas de abrir las puertas de la escuela y hacer ejercicios fuera de la escuela, sea en jardín de infantes juntando juguetes para una escuela de chicos que tienen pocos, sea en una misión en una escuela media. Porque el hecho de hacer cosas para otros y ver a otros hacer cosas para otros promueve la imitación. Y la imitación es predictora del desarrollo sano. Cuanto más juego simbólico tiene un chico, más podemos predecir efectivas capacidades de aprendizaje. Y el juego simbólico, la imitación y la atención compartida, lo que tienen y lo que pretenden es establecer comunicación entre personas. Por eso, fíjense que los chicos con patología de espectro autista imitan menos, juegan distinto y no prestan atención conjuntamente con facilidad. Y el resultado de eso es una estructura pobre de vínculos y dificultad para entender lo que es socialmente relevante. Y entonces por ahí tenemos uno acá sentado y yo pongo a Mafalda y dice, ¿quién es? Entonces uno dice, Mafalda, nunca la había visto así. Pero ahí ya se ganó la burla de todos los demás. Y así están, fuera de ritmo, ocupados en sus propias cosas. Es radical la importancia de las competencias socioemocionales. Esas competencias se desarrollan mejor y más firmemente en un tipo de vínculo, sea con padres, sea con docentes, lo que pasa que el rol de los padres en esto es mucho más determinante, que John Bowlby describió como el apego seguro. ¿Qué quiere decir apego seguro? Quiere decir, es más o menos así, estoy en la plaza con un chiquito de 2 años, lo abrazo, le doy un beso y le digo, mira, yo me quedo acá sentada, vos andá, divertite, pasala bien, yo estoy acá para cuidarte. Entonces el chiquito se va y de repente se da vuelta y la mamá le hace así. Y se vuelve a ir y se va. Después hay otra mamá que le dice, vos andá que yo me quedo acá, y después le dice a la de al lado, me voy 5 minutitos hasta el kiosco y vuelvo, cualquier cosa me lo mirás. Entonces cuando ese otro chico se da vuelta y no la ve a la mamá, perdió el apego seguro. Ya no confía en que la mamá va a estar ahí. Son cosas de todos los días, pero son experiencias que marcan a fuego la capacidad que tiene un chico de sentir confianza en el entorno que tiene. Y muchos docentes, sobre todo los de los primeros niveles, tienen esa misma pauta. Y entonces soplan los ojos y dan vuelta. Yo tenía una que daba vuelta la manga del suéter cuando tenías hipo y te decía que eso te curaba el hipo y se te iba el hipo. Son estrategias muy cercanas a la maternidad. Entonces, esto hace, desde el punto de vista del tipo de apego, que se gesten habilidades sociales mucho más firmes y seguras. No todos los chicos tienen padres capaces de otorgar una base segura. No es que el colegio deba hacerlo. En realidad yo creo que el colegio tiene la responsabilidad de hacerlo porque puede comprender esto y estructurar una base segura de manera planificada y pensada, y no es difícil hacerlo.
Entonces, de esa manera estamos colaborando con la gestión desde lo cultural, desde la práctica educativa, de competencias socioemocionales más arraigadas. Y esto otorga mayor capacidad de ser autónomo, otorga mayor capacidad de regular las emociones, de expresar las emociones de manera mucho más natural y espontánea y de cooperar con otros. Y esto tiene que ver con iniciativa social y control de la propia actividad. Entonces ahí aparecen los que en muchos idiomas llaman líderes positivos. El chico con buen nivel de desarrollo de habilidades sociales, con mucha facilidad y capacidad de comunicación y expresión, que usa esas habilidades para cooperar con otros y para ayudar a los que tienen menos. Y eso se llama comportamiento prosocial. Algunos lo tienen naturalmente. Lo que estamos diciendo es, se puede estimular este desarrollo de manera intencional desde la escuela. Eso es lo que intenta decirnos Tomasello con sus aportes. Estas competencias son fundamentales a nivel del desarrollo humano porque permite establecer vínculos. Y establecer vínculos siempre tiene que ver con dar y recibir. Y siempre nos decían cuando éramos chicos, si no das, no esperes recibir. Pero es cierto, para eso necesitamos las relaciones sociales, para poder dar y para poder recibir, y para ir construyendo capacidad de trabajar en conjunto, porque después nos vamos a tener que insertar en un mundo que además de ser plenamente de trabajo en equipo, a veces es de trabajo en equipo vía teleconferencia. Y hay que ser muy habilidoso para sortear ese tipo de situaciones que estamos viviendo y posiblemente cada vez vivamos más. Entonces las competencias sociales son uno de 4 mosqueteros que nos ayudan a regular nuestro comportamiento. No es lo único que necesitamos, también necesitamos capacidad para organizar y gestionar nuestra actividad, funciones ejecutivas, también necesitamos capacidad para regular y administrar nuestras emociones, regulación emocional, y también necesitamos capacidad para reflexionar sobre nuestras propias acciones y corregir los errores que vamos cometiendo, y eso es metacognición. Trabajan los 4 juntos, y trabajan los 4 juntos al servicio del desarrollo de competencias de autorregulación. Empezamos con la imitación, entonces el chico dice algo y la mamá lo imita. Eso permite sincronizar la actividad de uno con otro. Pasa con hermanos, pasa con bebés en la clínica que llora uno y empiezan a llorar otros, pasa con adultos, pasa con los cónyuges. Saben que hay estudios que dicen que los matrimonios más felices al cabo de los años tienen personas que se parecen entre sí. Lo dije horrible, pero es algo así. Si tu matrimonio funciona bien, tus gestos y los de tu marido son prácticamente iguales al punto que parece que hubieran nacido de los mismos padres. Y eso se llama efecto camaleón, pero tiene que ver con la sincronización. En cambio, cuando se investigó el patrón gestual de matrimonios que se llevaban mal, encontraron que las diferencias eran enormes. Así que ya saben, si ven al marido haciendo gestos similares, pónganse contentas, tienen un buen matrimonio. Por otro lado, esta sincronización facilita el apego. Parecerse facilita el apego y facilita la afinidad. Por eso los adolescentes, cuando no se parecen, hacen todo lo posible para parecerse, y por eso los fenómenos más extremos de esto, que no tienen nada que ver con esto y posiblemente sí tengan que ver con algún fenómeno psicopatológico, se constituyen en lo que se llaman las tribus urbanas, pero es la necesidad de tener identidad a partir de parecerse a otro. Y eso es lo que sostiene los vínculos. Entonces, desde muy, muy chicos, los chicos pretenden decir, este es mi mejor amigo, este es mi segundo mejor amigo. Los vínculos son esenciales en la vida de las personas. Y otra de las cosas que fomentan la unidad y la integración entre personas es el sentido del humor. Y el sentido del humor es también competencia socioemocional, así como lo son también la expresión de los afectos, la capacidad de ser empático y de contener a otro en aquello que necesita. Son todas fotos de Ann Getz que la verdad que son lindas para acompañar y amenizar un poco la presentación. Lo cierto es que
Todas estas competencias se gestan muy temprano y hay estudios que sugieren que la capacidad que un chico tiene de resistir la tentación a los 3 años predice el rendimiento académico en años posteriores. Suena extraño, pero en realidad lo que nos están diciendo es que ya a los 3 años existe la posibilidad de postergar lo que quiero en aras de sostener aquello que debo hacer. Y si bien eso muchas veces tiene relación con el temperamento y hay chicos que lo desarrollan con más facilidad, también es cierto que desde el colegio puede darse mucha estimulación para ir incrementando la capacidad de autocontrol y que esto se hace a través de estrategias de comunicación y nada más que de estrategias de comunicación con todas estas características que veníamos mencionando que hacen a la base segura. Porque lo que vamos gestando a lo largo de los primeros años de vida es la capacidad de pensar en lo que el otro piensa. Las mujeres la desarrollamos mucho más y entonces en discusiones con nuestros maridos escuchamos, bueno, ya que vos sabés lo que yo pienso, ¿por qué no discutís vos con vos misma y lo resolvemos rápidamente? Y por otra parte, desarrollamos también la capacidad de ser empático y de comprender las emociones que el otro siente. Y muchas veces, o por lo menos acá hago un paréntesis para pedir, solo por ser psicopedagoga, un poco más de empatía para los chicos que tienen problemas de aprendizaje, que a veces son leídos como chicos que por alguna razón que ninguno de nosotros entiende, prefiere no aprender y recibir todos los feedbacks ambientales negativos que ponerse las pilas y aprender. Y en realidad muchas veces eso responde a problemas de aprendizaje. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar juntos, regulando emociones conjuntamente, y esto puede hacerse desde el aula. Puede hacerse desde el aula de un montón de maneras, muchas de las cuales seguramente ustedes ya las usan. Lo que pasa que a veces, cuando uno siente que está siendo poco ortodoxo, duda si de lo que está haciendo está bien. Pero cuando uno trabaja intuitivamente, probablemente haga lo que después lee en los textos es mejor hacer cuando queremos lograr resultados como que un chico tenga mayor competencia socioemocional en el aula. Existen hoy en día programas programas para estimular el desarrollo de las competencias socioemocionales y infinidad de autores muy interesantes que trabajan el tema de los aprendizajes y las emociones. Hay algunos autores que hablan de emociones que ocurren en el ámbito académico, muchas de las cuales favorecen las situaciones de aprendizaje, otras, como la ansiedad, el miedo, el aburrimiento, van en contra de que ocurran aprendizajes productivos. La mayoría de los programas que proponen estimular el desarrollo de competencias emocionales en el aula trabaja con líneas que tienen que ver con esto. Trabajar con los chicos orientándolos a que tengan que resolver problemas, a que puedan pensar acerca de la propia emoción, de la emoción ajena, de la emoción de los pares y de la emoción del adulto, a que puedan contener impulsos y postergar un deseo en aras de una responsabilidad, a que puedan regular sus emociones y lidiar con las negativas y combatir un poco y trabajar con el estrés, y a que desarrollen la empatía y la colaboración entre ellos. Para eso hay muchos textos que son recomendables, algunos de los cuales hablan, como en este caso, que es un libro que se llama Coaching, la inteligencia emocional en el aula, hablan de ser capaces de estimular el desarrollo de la capacidad creativa. La capacidad creativa, para estos autores, implica que un chico tenga capacidad para tolerar la incertidumbre, que siga sintiendo o que pueda experimentar situaciones donde siente que el aprendizaje es asombroso y que la mente es asombrosa, que estimule el desarrollo de la resiliencia, que sea resiliente frente a la adversidad, que desarrolle la tolerancia a las ideas ajenas. Esto existe. Nos cuesta en este momento, pero existe la tolerancia a las ideas ajenas. Si uno prende la radio a la mañana y le parece que es un fenómeno invisible, pero la actitud juguetona sería algo así, porque la palabra playfulness en inglés es mucho más rica que decir la actitud juguetona, pero el poder conservar cierta curiosidad y cierto afán de experimentar y de conocer y de probar cosas nuevas, el sentido del humor y la autoestima positiva. El problema es que en este libro dicen,
Nuestro mayor problema es encontrar docentes competentes. No porque los docentes no son competentes, sino que porque aparentemente para hacer todo esto se necesita estar extremadamente atento a dar un feedback rápido. ¿Vieron cuando uno está en el aula y pasa algo entre dos chicos y entonces el docente por ahí reta o dice silencio? Ellos dirían, no, en ese momento hay que parar, hay que hacer llamar a los chicos, hay que preguntar qué pasó, ahí hay que intervenir. A eso llaman feedback rápido. Dicen, la menor ocurrencia de un hecho en el aula que tiene que ver con lo socioemocional tiene que ser atendida. Porque si no es atendida, se modeló a los chicos la no atención de esa situación. Y entonces eso modela a los chicos, no importa. No importa que fulano haya insultado a Mengano, no importa que Mengano se haya copiado o a lo sumo le han dicho, mira que te sacó la hoja, etc. Y por otra parte, dicen ellos, es difícil encontrar docentes que hagan conciencia plena de que lo único válido en el feedback es el elogio sincero y que la crítica que decimos constructiva solo sirve en el marco del elogio sincero. Entonces ellos dicen, no es fácil elogiar sinceramente al chico que tiene problemas de conducta. Es más fácil decirle otra vez, qué raro, hoy te sentaste bien y te portaste bien y no hablaste en todo el día. Sorprendiste, Eso es devastador, o sea, eso es decirle, mira, no te portes bien porque ni que te portes bien yo te creo o me sirve que te portes bien. Entonces ellos dicen, es muy difícil porque exige al docente una metacognición permanente, pero dicen que es posible pensar que uno va a estar atento a cada una de las situaciones que requieren esto, porque dicen ellos, existen esos docentes que todos recordamos y que son muy difíciles de olvidar, y que a veces las películas, generalmente un poco exageradamente, nos muestran y nos cuentan, que son buenos docentes. Y esos buenos docentes hacían eso, interrumpían el curso de la clase, daban feedback directo e inmediato y eran sinceros en sus elogios y en sus opiniones acerca de nosotros. Entonces, acá hay que pensar, bueno, ¿cómo hago para tener una clase donde yo pueda dar feedback rápido, elogio sincero, al mismo tiempo estar de buen humor, contento de ir ahí a trabajar, etcétera? Entonces ellos dicen lo que pasa que lo que hay que hacer es trabajar el clima emocional de la clase. El clima emocional de la clase es como el ánimo que hay por debajo de la situación de aula y que es tan indispensable para el alumno como para el docente. Si el docente no se siente cómodo y no siente que está trabajando en un clima emocional agradable, lo que está esperando es que suene el timbre para irse o que venga el recreo para descansar. Entonces, dicen los autores que proponen el aula prosocial que es posible establecer un aula con bajo nivel de conflicto, que es posible establecer un aula donde la claridad en las consignas es un objetivo para el docente, que es posible tener un aula donde pueden expresarse todas las emociones siempre y cuando se expresen de manera adecuada y entonces donde el alumno pueda decir estoy enojado, que es posible tener un aula donde haya comunicación respetuosa entre todos, pero para esto también tenemos que pensar un aula donde no se vean todo nucas, porque es tan fácil, o sea, es muy difícil agredir a alguien o ser despreciativo con alguien o ignorar a alguien que te está mirando, pero es muy fácil hacerlo si no te está viendo. Entonces, la disposición en el aula tiene mucho que ver con cómo fluye la comunicación entre los miembros de esa clase y generar así, en un clima óptimo, en un clima emocionalmente positivo, mayor interés por parte de los alumnos y del docente en cómo se lleva esa clase. Pero para eso hay que trabajar ciertas competencias docentes, ya sea desde el punto de vista de la capacitación, ya sea desde el punto de vista de la autorreflexión, porque yo insisto en que la mayoría de los docentes recupera su vocación y su intención original de ser docentes más de una vez por semana y hace conciencia de que lo que está haciendo es lo que quiere hacer. Lo que pasa que cuanto más conciencia hace, más feliz es haciéndolo y entonces el trabajo de autorreflexión es lo que se sugiere para incrementar los niveles de competencia. Entonces los niveles de competencia del docente aumentan cuando el docente puede ofrecer
actividades o contenidos interesantes, cuando tiene un estilo empático, cercano y ameno de comunicación, cuando el alumno lo ve como alguien que sabe lo que está diciendo o que puede decir no sé. Cuando dice no sé, le creen mucho más lo que dice que sabe, cuando puede tener un liderazgo democrático y establecer cuáles son las normas generales que son porque son y cuáles son las cosas que podemos negociar entre todos, cuando es organizado y mantiene organizada la clase y da feedback de manera clara y cuando es claro en la demanda. Y para eso se dice que lo que hay que trabajar es la noción de quién soy y cómo soy. Entonces, para eso, dicen algunos autores, lo importante es, sobre todo, el establecimiento de reglas y normas y el ser firme en el cumplimiento de esas reglas y normas y el ser democrático en el establecimiento de esas reglas y normas. Pero que para sostener un clima óptimo en el aula, lo que sin duda tenemos que tener claro es lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe, y cuáles son los roles que cada uno de nosotros ejerce y ejercerlos desde el lugar que corresponde, promoviendo así el desarrollo de cada uno de nosotros, los alumnos y el docente. Además, trabajar con el nivel de confianza que el alumno tiene en sí mismo. Para eso les recomiendo ver en YouTube un video que se llama Poker Chips. Está en versión subtitulada, se las recomiendo más que la versión doblada, donde justamente se habla de esto, de cuál es el rol de la autoestima en la capacidad que un chico tiene para dar respuesta a la demanda educativa y cuáles pueden ser las maneras de ayudar o de asistir al que por ahí no la tiene tan desarrollada. Y entonces, a partir de estas cosas, podemos ir trabajando lo que algunos autores definen como el currículum social. Y el currículum social es aquel aspecto o aquel área del currículum que está directamente dedicado a gestar, estimular y desarrollar competencias socioemocionales. Tiene, por una parte, contenidos concretos que tienen que ver con lo que son las competencias socioemocionales y cómo se desarrollan, y ejercicios directamente vinculados o actividades directamente vinculadas a promoverla. Pero también tiene momentos que no tienen que ver con lo planificado, que son estos de intervención inmediata y de feedback rápido, y está acompañando el resto del currículum. Y está directamente pensado y dirigido a sostener el desarrollo de competencias sociales. Se centra en la estimulación del desarrollo de valores morales, de conducta prosocial, y también instruye en lo que es el ejercicio de la responsabilidad y la resiliencia. En realidad, todo esto demanda tiempo, y entonces lo que también necesitamos es entender que tal vez haya tiempo dedicado a contenidos que tenga que ser dedicado a esto, y que entonces hay contenidos que debemos abandonar. Y entonces sí, también hay cuestiones de política educativa y pero hay que encontrar la manera de gestar esto y de orientar esto si queremos tener en un futuro adultos responsables. Entonces, el currículum social supone intervenciones continuas y deliberadas, que yo pretendo en algún punto mostrarles ahora. Y desarrollar habilidades que justamente, como decíamos, tiene que ver con estas competencias, con el carácter prosocial y la responsabilidad moral. Para eso se trabaja generalmente en 5 líneas: el aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupos, la participación en el gobierno de la escuela, y esto quiere decir, por ejemplo, que algunas reglas puedan ser construidas en conjunto, dejando claro cuáles son las que son absolutamente axiomas profundos y inviolables, la mediación entre pares y el trabajo para que pares medien entre pares, y el deporte y la actividad solidaria, que tiene mucho que ver con la posibilidad de generalizar estas competencias que pretendemos estimular dentro del aula. Para eso, además, puede trabajarse el trabajo con tutores o mentores, pero en este punto, el tutor o mentor lo que tiene que hacer es ayudar a los chicos a comunicarse con responsabilidad, actuar con responsabilidad y comunicarse adecuadamente con los adultos, tomar decisiones en grupo, resolver problemas y además llevar adelante una tarea de contención. Hay muchos modelos destinados a
aplicar estrategias de desarrollo de competencias socioemocionales. Simplemente los mencionamos para que sea posible mostrarles algunos ejemplos. Uno es el modelo SOURCE, que trabaja en energía disponible para el aprendizaje, conexión con los demás, resiliencia, desarrollo de la propia individualidad, autorregulación y preocupación y atención al entorno inmediato. Otro es el de la clase pacífica, también sumamente interesante, que básicamente se centra en gestar capacidad de comunicación y expresión emocional, apreciar y atender a la diversidad, resolver conflictos y trabajar cooperativamente. Cada uno de estos modelos tiene estrategias, actividades y ejercicios de ejemplo o recomendados para llevar eso hacia adelante. Yo siempre trato de dar algunos ejemplos para que sea posible entender que no es costoso empezar a generar algunos cambios. ¿Cuáles son las estrategias que se sugieren para estimular el desarrollo de competencias socioemocionales? Algunas de ellas son trabajar con el entorno físico. Trabajar con el entorno físico significa que cada clase sea territorio de los alumnos que en ella viven, en el sentido de que las paredes están repletas de pósters, imágenes, palabras, frases, opiniones, preguntas, todo lo que sea de acuerdo con el colegio posible poner en la pared, pero que otorgue al alumno sensación de pertenencia. Esto transmite de manera implícita y a lo largo de todo el día que estamos en una comunidad y que este es un grupo que funciona con cohesión. Las paredes de aprendizaje son justamente esto, a veces van variando su contenido, es posible ahí plantear preguntas, dudas, traer ejemplos, cosas que se encontraron en un libro o en otro lado, etc. También tenemos la variación en la disposición de los bancos, algo de lo que hemos hablado, y también tenemos recursos visuales que lo que ayudan es, por ejemplo, a respetar, hablábamos de respetar las opiniones ajenas, respetar turnos, desarrollar la capacidad de escucha. Es más fácil hacerlo así que decir reiteradamente, escúchense, escúchense, seamos respetuosos, presten atención, déjenlo hablar. Con esto se resuelve, porque funcionamos mucho más con claves visuales los seres humanos. Las normas y las reglas de comportamiento pegadas en las paredes del aula también funcionan, se materializan, se hacen evidentes, parece que son reales, no son un recuerdo de lo que me dijeron que yo tenía que hacer al principio. Y los pósters son una manera de hacerlo. Los pósters pueden también, cuando los chicos leen y escriben, construirse entre todos. Las estrategias de aprendizaje colaborativo, como la controversia constructiva, en la que el docente guía un debate que fue preparado por los chicos y en los que los chicos, los adolescentes, tienen que defender dos posiciones, también son estrategias que sirven para estimular el desarrollo de competencias socioemocionales y en las que los chicos se enganchan y mucho. Ejercicios de relajación, de imaginería, de reflexión y promoción de resolución de conflictos también, actividades en las que se trabaja sobre uno mismo, sobre quién uno es, qué es lo que uno siente, qué es lo que uno quiere, cuál es su familia, cuáles son sus vínculos más cercanos, etcétera, hasta la mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades en las que se pone por escrito directamente cómo soy, quién soy, cuáles son las cosas que debo hacer para respetar la opinión de. Actividades en las que se hace conciencia sobre lo que me enoja y cómo soy cuando me enojo y cuáles son las cosas que me ayudan a desenojarme. Actividades que hablan de qué debo hacer cuando pasa determinada cosa, cuando alguien me dice algo, cuando alguien se enoja. Hay un tipo de actividad que se llama mini dilemas morales, que son muy útiles para los adolescentes porque se plantean y se someten a discusión cosas de la vida de todos los días, como me llevé una materia y no se lo dije a mis padres o no se los quiero decir porque no quiero dejar de irme de vacaciones y entonces ¿qué hago? Todas esas cosas permiten trabajar las competencias emocionales. Son las 4:30. Sí. Y finalmente, sobre todo hacer explícitas las normas
que sostienen los tipos de interacciones que vamos a tener. Contratos con compañeros, herramientas o algoritmos de resolución de conflicto para chicos de primer ciclo y tal vez de algún cuarto grado, estrategias que permiten ir monitoreando cómo puedo resolver determinada situación en base a cómo me siento, y lo que también, más allá de lo socioemocional en sí mismo, es importante entender es que cuando activamos la emoción para gestar un contenido o un concepto, si lo hacemos desde algo que sea material y concreto, vamos a conseguir mejores aprendizajes. Esto solo ya activa niveles de dopamina en el cerebro que permiten decir qué interesante, qué está haciendo con los aros, y entonces puedo enseñar este tipo de diagramas y qué significa intersección y qué significa A menos B y etcétera, con algo que los chicos no van a olvidar nunca. De la misma manera que tener momentos a lo largo del día donde los conceptos se discuten de a dos, se sintetizan de a dos y se renarran de a dos, también es muy poderoso para el sistema nervioso central y para gestar o aumentar niveles de motivación. Cada vez que llevamos a lo concreto, a lo material, cuando hablamos de primaria, y a la discusión, al debate, a la idea, cuando hablamos de secundaria, estamos activando emociones en el sistema nervioso y estamos intentando que nuestros alumnos puedan sentirse así y entonces extrañen el colegio cuando llega la época de las vacaciones. Muchas gracias a todos.